Estamos de vuelta, aquí sigue la W, muchas gracias por estar con nosotros, sigue la W en digital. Bueno, diezmos. El diezmo, Andrea, es una expresión que se usa normalmente al interior de las iglesias para hacer referencia a una donación que equivaldría al 10% o a una décima parte del ingreso de una persona o a la décima parte de la producción, no sé, de un campesino que se entrega como ofrenda a la iglesia para todas sus misiones y su trabajo. Sí, pero usted lo ha dicho bien. ¿Usted por qué razón, Andrea, habla de diezmos o nos va a hablar ahora de diezmos para los contratos del Ejército Nacional? Pues porque hay una denuncia que es muy delicada y es que microempresarios dicen que les estarían pidiendo el 10%, por eso lo hemos titulado así, el diezmo de entrada, el 10% de lo que contraten para poder distribuir material para uso de las Fuerzas Armadas. Usted sabe, los uniformes, uso distintivo de las fuerzas militares, eso tiene que comprarse en unos sitios específicos y tienen que tener una autorización específica para poder comercializarla. Pues bien, esos microempresarios están denunciando que les estarían cobrando pues por derecha, porque ellos dicen en qué se basan para pedir el 10%, además que la compra mínima debería de ser de 500.000 pesos, entonces dicen los microempresarios que es una forma tal vez como de ahogarlos porque ellos tienen que empezar a pagar todo esto y además... Pero no entiendo, o sea, ¿quienes tienen que pagar el 10% son los contratistas? Pues es que les dicen... ¿O quienes quieren llegar a ser contratistas? No lo entiendo. Los que compran esos uniformes y material distintivo del ejército y quieren comercializarlo. Entonces son personas que lo llevan después a distribuirlo a los soldados, a quienes les terminarían cobrando este valor, ajustando cuentas para que no les quede tan pesado a los microempresarios, pero que entonces los soldados que necesitan un traslado, que necesitan comprar uniforme, pues tienen que hacerlo en los lugares establecidos y no les quedaría de otra y por lo tanto se subiría todos estos costos. Entonces, pero ahí yo tengo una pregunta, Andrea, ¿los soldados compran sus uniformes? ¿No se supone que es dotación? Hay algunos que son dotación, pero hay otros que sí tienen que comprar los uniformes. Incluso, por ejemplo, en la escuela de cadetes y demás, las familias, por eso sale tan costoso muchas veces, ¿no, Mauricio? Sí. Porque ellos tienen que comprar todo. O a veces cuando el soldado o el auxiliar de policía, lo que sea, se le pierde una prenda, tiene que reponerla e ir a comprarla a estos sitios. A mí me pasó. O sea, si se le hace un roto también. A mí me pasó. Así Y también aplica para los que son civiles pero quieren comprar prendas de uso militar. ¿O no? Ahí ya es más restringido porque no cualquiera, en teoría, no cualquiera podría comprar estas prendas. De hecho, hay un vacío porque nomás el caso, por ejemplo, de Robinson González del Río y de otros, pues los están señalando de sacar prendas de uso militar y distribuirlas a otras personas con fines, pues, totalmente opuestos a la misionalidad de estos uniformes. Pero vamos a cerrar un poco más esta situación, esta denuncia. Esto estaría ocurriendo en la Brigada 13 del Ejército. Usted sabe, Juan Pablo, que pues tiene la mayoría de los municipios de Cundinamarca. Y lo que estarían haciendo pues es pedirles este 10%, dicen ellos que se basan en un convenio que se firmó con el general Zapateiro, pero vamos a mirar en detalle qué es lo que pasa. Dice Halcón Ortiz a través del YouTube Live, ¿diezmo o presión para garantizar los contratos? Pregúntenle eso a su invitado, Andrea, más bien, vamos con su invitado. Preguntémosle a nuestro invitado, quien es Ariel Ávila, quien tiene esta también, denuncia, ¿no? quien es analista, él es investigador y además está como candidato al Senado. Ariel, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Andrea, buenas tardes, a Juan Pablo, a Paola, a todos y todas, buenas tardes y muchas gracias por permitirme estar acá. Bueno, Ariel, eso de diezmo, aquí estábamos tratando de entender cómo es ese cobro, pero explíquenos un poco más cómo se basa en la Brigada 13 para pedir este porcentaje de este 10%. ¿En qué se basa? Mire, lo resumimos en 4 pedazos. Lo primero, y todo esto está sustentado en audios que ustedes tienen y que pues los pueden colocar o no, como quieran. La Brigada 13 del Ejército citó una reunión a todos aquellos personas, comerciantes, empresarios, que vendieran uniformes y que sobre todo tuvieran las insignias del Ejército Nacional de Colombia. Y les dijo que de ahora en adelante, por cada insignia vendida en una prenda militar, tienen que pagar el 10%.
En el audio, primero, que dura 41 segundos, está clarísimo y además le dicen a los microempresarios, eso ustedes lo cargan al consumidor final, que es el soldado, que generalmente no tiene plata, al policía, que no tiene plata, y ahí se carga, pero el 10% se tiene que cancelar a la Brigada 13. ¿Cómo sustentan eso? Básicamente lo sustentan, y también ahí está la foto del convenio, entre un convenio del Ministerio de Defensa, que es el que tiene personería jurídica, y una cosa que llama la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa, Codaltec. Esa corporación es una entidad descentralizada, sin ánimo de lucro, y son de las 18 empresas que son como un hueco negro que tiene el Ministerio de Defensa, donde está esa. En eso, Codaltec, entonces dice pues que ellos se arrogan la administración de las insignias militares, y que por ende, basados en ese convenio, se tendría que pagar ese 10%. Es decir, no solo se paga el IVA, sino que además se paga el 10%, un 29% que se tendría que pagar. Sí. Incluso en uno de los audios... Pues mire, Ariel, hagamos una cosa, porque usted menciona los audios y los tenemos efectivamente con la transcripción. Entonces, si le parece, vamos mostrando cada audio y vamos explicando. Empecemos con ese primer audio, que quien hablaría pues sería un mayor del ejército perteneciente a la Brigada 13. Escuchemos y veamos. Pero en relación con los temas de que estamos hablando puntualmente de ese contrato para efectos de autorizar el uso y explotación comercial de los signos distintivos del Ejército Nacional, pues digamos que aquí sí quiero hacer énfasis en que, ya lo comentaba uno de los empresarios anteriores, al final esto, pues si bien es cierto, requiere de un 10% más que habrá que cargarle al producto, y que en últimas eso va directamente al cliente, porque pues yo como oficial tendré que, me voy trasladado y tengo que ir a cambiar los parches de mi uniforme, pues me meto la mano en el bolsillo y voy y pago lo que tenga que pagar para cambiarlos, para poder presentarme con el uniforme como corresponde. O sea, Andrea, aquí primero que todo, entonces hay que acotar un poquito el tema y también lo interpreto de lo que nos decía hace un instante nuestro invitado Ariel Ávila. Más que de uniformes, estamos hablando de las insignias de los uniformes, que las insignias pues son las que ponen aquí o en las charreteras, en fin, y que hacen parte de la identificación de un miembro, en este caso del Ejército Nacional. Pero sigue sin quedarme claro por qué berracos hablan de ese 10% más que se requiere y que además se le va a terminar cargando al miembro del Ejército que vaya ya a comprar su insignia. Eso es lo que no me queda claro. Eso es lo Una que comisión, tampoco... ¿no? Pero es una que ahí comisión ¿de qué? ellos lo tratan, y ya vamos más adelante a escuchar, donde dicen que eso no es nada ilegal, que todo está soportado en un convenio, pero la pregunta es, Ariel, ¿por qué o quién fija ese 10% y quién lo hace de parte de Codaltec, ¿no? Codaltec, que está representada por un coronel retirado que es César Felipe León Giraldo. ¿Por qué ese 10%? Y eso impactaría en últimas a quien compre ese producto final, ¿no, Ariel? Andrea, y hay una cosa adicional, porque en el segundo audio que le pido el favor que lo coloque, claramente dice una de las personas de la Brigada 13 que los convenios que se hagan con instituciones, con empresas, quedan excluidos de ese 10%, es decir, porque pues eso es un convenio público donde todo tiene que estar transparente. Esto solo aplica para los pequeños y medianos y para la compra del menudeo, porque pues efectivamente, como lo decían al principio, pues hay unas cosas que son de dotación, que eso se hace mediante convenios, y entonces dice claramente el audio, no, esos convenios sí quedan excluidos, pero la compra al menudeo, eso sí no queda excluido. Si quieren ponemos el segundo audio para que se den cuenta, pues que eso ya sí pero venga, Ariel, yo sí quiero que en eso pues usted nos ayude a entender un poquito más, porque, insisto, no sé si sea tal vez desconocimiento de cómo opera esto al interior de las fuerzas o cómo entenderlo. Digamos que yo soy un miembro del ejército y que me ascienden y que entonces ahora voy a ser capitán y me voy entonces a esas tiendas que quedan ahí abajo de la casa de Nariño, en donde venden insignias, en donde venden uniformes. Si yo me voy a esas tiendas, entonces a mí me tendrían que cobrar un 10% más. ¿A cuenta de qué? Es que yo todavía no entiendo es el qué. No, a ver, entonces, Juan Pablo, vamos por tema. Ajá. Vamos con el cuello. No, perdí el audio, no estoy oyendo. Deme un segundo,
Ariel, porque se me perdió el audio, lo estoy viendo gesticular, pero... Uso oficial. A ver, vamos a ver si logramos restablecer Ariel. el audio, porque la explicación es necesaria. Porque de momento, digamos, lo que me queda claro, Andrea, es que se está pidiendo un 10% más. Sí, se está pidiendo un 10% más Pero de las prendas, de los artículos. Pero a digitales. cuenta de que, porque también me queda claro que esa plata entonces se iría o justificaría el hecho de que no se le compre a la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa. Pero es que no me queda claro, y por eso sí es muy importante que Ariel nos explique exactamente, Andrea, ¿por qué? El por qué, porque es que Ya vamos, no ya le vamos veo, a ir no le veo mirando sentido. con los audios A ver, por qué, a ver. pero Ariel, denos la explicación para que ya vayamos A con ver, el segundo. arranquemos otra vez, Ariel, porque justo cuando iba a empezar usted a hacernos la explicación, se nos cortó la señal. Adelante, por favor. Le decía Juan Pablo, todos los militares, un oficial, un suboficial, les dan unas dotaciones, botas, el uniforme. Esas dotaciones las contrata el Ministerio de Defensa con terceros. Ajá. Sí. Entre ellos la corporación esta de alta Codaltec. tecnología para la defensa. O con cualquier otra. Ajá. Lo que dice el audio es que ese no carga el 10%. Ajá, eso ¿Qué no. es lo que carga el 10%? Digamos que a mí me den 2 o 3 uniformes y yo digo, no me gusta colocarme la misma ropa, voy a comprar 2 más. Entonces yo voy a un almacén autorizado y en ese es donde me cobran ese 10%. Ya, listo, me Entonces quedó claro. Uno dice, claro, entonces uno dice, ¿aquí qué pasa? Es decir, ¿por qué a uno sí y a otro no? Pues porque el impuesto del 10% es ilegal, pues por eso, y no lo puede cobrar en los convenios públicos porque quedaría en convenio público. Y Y ese, hacer convenio público pues es ilegal. y ese 10%, pero Ariel, y ese 10% extra que tendrían que cobrar esos otros proveedores chiquitos, digámoslo así, ¿para dónde va? Eso va supuestamente, pero antes de eso, ese convenio, ¿dónde lo sustentan? Ese impuesto o ese supuesto impuesto, extorsión, ¿dónde lo sustentan? En el convenio que firma el Ministerio de Defensa con Codaltec, como si un convenio pudiese poner impuestos, es decir, eso es o sea, como si algo O sea, una el convenio le garantiza a Codaltec que los precios van a ser más altos por fuera de Codaltec, más o menos. Sí, más o menos es eso. Por eso vamos a ver un audio al final de una de las abogadas que dice la frase exclusiva. Y lo que dicen en este caso, en el último audio, es que eso iría para un fondo y que ese fondo, lo leo textualmente, exclusivamente al Fondo de Ciencia y Tecnología del Ejército, pues lo cual el mismo convenio dice que es falso porque el beneficiado es Codaltec, no el fondo. Es decir, por eso te digo, eso está lleno de irregularidades. Pero si quiere, Juan Pablo, escuchemos este segundo audio donde la funcionaria reconoce que ese impuesto, extorsión, como lo quieran llamar, va a una cosa y a otra no. Es un segundo audio. Vamos primero con el segundo, donde sigue hablando quien sería el mayor de la Brigada 13 del Ejército, y enseguida vamos con el de la funcionaria. En relación con la segunda pregunta, entonces todo lo que ustedes tramiten mediante la modalidad de licitación pública, entonces eso no va dentro de los términos de este contrato precisamente que se les va a hacer llegar. Ustedes lo pueden hacer directamente a través de esa licitación pública. Los términos de esa licitación, una vez les adjudiquen, ustedes se van a regir por las normas de ese contrato, las obligaciones contractuales que adquieran a través de esa licitación pública. Correcto. Si ya ustedes utilizan los signos distintivos para efectos de comercializar fuera de las licitaciones públicas, entonces todo eso sí entra aquí dentro del nuevo contrato precisamente que se les va a hacer llegar. Y aquí sí vamos a escuchar entonces a una funcionaria de la Brigada 13, donde justifica un poco, ¿no?, que esto no se lo están inventando, sino que esto tiene que ver con un convenio que firmó incluso el general Zapateiro con la entidad Codaltec, que mostremos por favor el RUES, el Registro Único Empresarial, donde ahí se ve que se trata de una entidad descentralizada, sin ánimo de lucro, constituida bajo derecho privado, que desarrolla acciones de investigación y desarrollo experimental y actividades de otras asociaciones, como consta pues en ese registro. Escuchemos entonces lo que dice esa funcionaria. Entonces, viendo esta situación, sale en el mes de diciembre el documento que ustedes ya conocen con la solicitud de la información, sin ningún momento pasando por encima ni del ordenado por mi general Zapateiro, simplemente
dándole claridad y dándole alcance a ese documento con documentos posteriores que ustedes no tienen acceso porque pues son internos que nos llegan a las unidades para poder realizar ese control. Quería pues dejarles esto en claro a todos antes de volverle a dar la palabra al doctor César, porque sí es importante que ustedes sepan que esto que se está pidiendo, que se está haciendo, no viene, no aparece de la nada, sino que pues obedece a alineamientos internos. Para conocimiento de ustedes también, en este momento nos encontramos en un proceso de emitir un documento general que va a salir a nivel del ejército con base en el procedimiento que se realiza en la 13ª Brigada, precisamente porque se ha manejado de una manera de acuerdo a lo que nos han dicho los mandos superiores. Tenemos unas buenas prácticas que se van a hacer extensivas a las demás unidades del ejército. Nos encontramos en pro de ese camino, de sacar un documento, como se va a llamar directiva estructural, que va a regir para todos los almacenes a nivel nacional con base en las buenas prácticas que hay aquí en la jurisdicción. Dicho esto, voy a volverle a dar el cambio al doctor César para que continúe solucionándole las interrogantes. También sé que está conectado al macho. Entonces, Juan Pablo y Ariel, ellos no, pues esto tratan está de justificar clarísimo. ese 10%, pero dice que hay unos documentos que no soportan, que ellos no tienen acceso, pero eso es lo que no está claro. Ariel, ¿quién fija ese 10%? Exactamente. ¿Existen esos documentos, Ariel, o no existen? Juan Pablo, y lo otro es que dicen que son buenas prácticas, lo que significa eso. Básicamente es esto. El ejército faculta a las brigadas para emitir actos administrativos, pero un acto administrativo pues no puede crear un impuesto. Entonces, uno como que dice, pues si bien pueden regular cosas de uso privativo de las fuerzas militares, en ningún lado una directriz crea impuestos y en ningún lado se dice el porcentaje. Por eso la señora reconoce, esto es una buena práctica, viene una directiva estructural y van a basarla en la Brigada 13 del Ejército. Pues no existe esa directiva estructural. Ella dice que la van a basar en esas buenas prácticas. Pero incluso hay una cosa que se da, es que si los almacenes no vendieran en la cantidad de productos, en todo caso, tiene que haber un cobro mínimo, un pago mínimo de 500.000 pesos, así las empresas no vendan el monto para alcanzar ese mínimo. Eso está en el audio número 4, por si lo quieren colocar. Sí. O sea, incluso si no se vende, se tiene que pagar un mínimo. Como amarrar, digamos, esa posibilidad de que estén ahí. Pero venga, antes de escuchar el audio, Ariel, estas empresas que han firmado el convenio tienen de todas formas venta al público, es decir, si yo fuera un oficial o un suboficial y quisiera entonces comprar las prendas o las insignias sin el 10% adicional, ¿podría ir, por ejemplo, a la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa y comprarles? Porque eso sería claramente anticompetitivo. Claro, ese es el tema que denuncian los microempresarios, que ese 10% a ellos y no al resto, a las grandes que son las que necesitan, pues es una competencia desleal, porque por supuesto. Pues, entonces no tendrían cómo. Pero eso además es lo que una competencia desleal por derecha, y como usted bien lo dice, pues usted lo menciona, lo señala como un impuesto. Para mí simplemente es como una regulación de precios para afectar a unos y dejar a otros como los reyes del paseo. En teoría, eso es lo que tendría que pasar. Usted quebraría a todos estos pequeños y medianos, y esas grandes empresas que generalmente las constituyen exmilitares de alto rango, coroneles, generales, se quedarían con todo. Eso es la puerta giratoria normal, que es una práctica común en el Ministerio de Defensa, no es que sea solo este caso. Sí, pues mire, escuchemos este audio 4 donde justamente dicen que tienen que tener algo fijo, mínimo de 500.000 pesos, y cómo opera ese porcentaje del 10%. Una vez nosotros revisamos sobre la facturación que ustedes tengan, porque se van a hacer 2 pagos. El contrato, el término de duración del contrato es de 1 año, y pues cada año se va a renovar, así como se renueva el permiso. Entiendo, doctor César, que el permiso se renueva cada año. Anualmente. Entonces, así mismo, correcto, así opera este contrato. Entonces, una vez firmemos el contrato, ustedes van a encontrar ahí 2 fechas de pago de manera semestral, es decir, 2 pagos al año. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros les pedimos a ustedes el informe de ventas, digamos, a través de su facturación, si ya son muy informales, a través del libro que llevan, etcétera. Y con base en ese informe de las ventas realizadas, hacemos precisamente ese cálculo del 10%, y si está
por debajo de los 500.000 pesos, deben pagar un mínimo que es de 500.000 pesos. Mínimo tiene que ser 500.000 pesos, entonces pues calcule ese porcentaje si usted es microempresario y también el impacto para quienes finalmente van a comprar este material. En este quinto audio pues dicen que todo eso va para un fondo de ciencia y tecnología, que ellos no se quedan con nada, pero eso no está claro ese porcentaje a quién va. Este recaudo que se está haciendo, que se va a hacer a partir del momento, va directamente a fortalecer el sistema de ciencia y tecnología del ejército, porque esto no tiene otro fin. Esto no va a ir a parar a un bolsillo que no corresponde, esto va al Fondo de Ciencia y Tecnología del Ejército para efectos de desarrollar nuevas tecnologías, nuevos desarrollos que le permitan al ejército cumplir con su misión. ¿Existe ese fondo, Andrea? Pues sí existe el fondo, Ariel, incluso en el convenio, si podemos mostrar un poco, pues ahí dan algunas pues pistas de dónde podría llegar ese dinero, pero nunca hablan de ese 10%, ni cómo se distribuye ese 10%, si un 1% va para esa entidad, Codaltec, o para dónde, ¿no? No hay claridad. ¿Cuál es el tema? El fondo existe, pero el convenio se firma con Codaltec. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿quién garantiza que efectivamente Codaltec traspase los recursos al fondo? ¿En qué porcentaje se queda esa tramitación? ¿Y cómo llega allá? Porque además, ustedes saben, los fondos del ejército no tienen ningún tipo de control por entes externos, porque supuestamente pues, son secretos y nadie los controla. Entonces, a hoy no sabemos si efectivamente pasa o no pasa. Eso parece es una justificación de que se quiera cobrar ese tipo de impuestos. Pero en el audio 6 viene la frase de cierre. Es mejor que firmen el contrato para que no tengan problemas, dice el mayor del ejército. Si lo pueden poner. En este caso les diría a todos los presentes, estoy seguro que todos en algún momento han tenido que pues, ver con algún signo distintivo del ejército, el camuflado, algún parche, etcétera, que tengan que producir en torno a esos signos distintivos del ejército. Pues fírmenlo porque entonces no van a tener problemas. Con esto lo que van a tener es la posibilidad incluso de que una vez firmado pues tengan la tranquilidad y además de eso la publicidad que vamos a dar para efectos de personal, de nuestro personal que integra la fuerza militar, en particular el ejército. Ahí tiene entonces, pues les dicen, pues fírmelo, pues háganlo. Sí, fírmenlo, dos veces, claro, fírmenlo, sí. Que así les va a ir bien. Pues Ariel, esta denuncia pues es grave, nosotros nos consultamos con la Brigada 13, ya le voy a dar la respuesta, pero para usted esto raya ¿en qué? ¿En corrupción? ¿Esto raya en algo que no está claro? ¿En un abuso? ¿Cómo lo cataloga usted? Mira, yo diría estas tres cosas para terminar, Andrea. Primero, pues esto es ilegal y eso es una extorsión, literal. Para dejar trabajar a la gente le tienen que cobrar un 10%, pues eso hace un ilegal, cobra una extorsión para que usted pueda tener un negocio en cualquier lado. Eso es lo que está diciendo. Lo segundo, esto en teoría debería favorecer unos grandes productores de uniformes, etcétera, en contra de los pequeños y medianos, causa competencia desleal y llevaría a la quiebra. Y lo que uno presupone acá es que es una puerta giratoria que se da entre excoroneles en general o en generales y coroneles en retiro en estas empresas. Y lo tercero, que es lo más grave que se está diciendo, es que se justifica este fondo de ciencia y tecnología y se justifica entidades públicas para cobrar ese 10%, que es lo ilegal. O sea, usted está utilizando una institución pública para decir que la plata va para allá cuando no se sabe si va para allá o no va para allá. Entonces, eso a todas luces para mí es una extorsión. Y como nadie controla los recursos del Ministerio de Defensa y particularmente del Ejército, pues uno no sabe eso en dónde termina. Andrea, ¿qué le dijeron desde la brigada? Nos enviaron un comunicado que nos piden que por favor pues mostremos en su totalidad, lo vamos a mostrar, de 6 puntos. Dice: la comercialización de elementos de uso privativo de las fuerzas militares tiene una reglamentación dentro de la cual se deriva en primera instancia el permiso para la venta que otorga el comandante de brigada en cualquier lugar del país, cumpliendo previamente requisitos establecidos. 2. Algunos de estos elementos claramente implican la reproducción de signos y distintivos que, además de ser de uso privativo de la fuerza, tienen una regulación que cuenta
con la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio bajo la concesión de un registro de marca. 3, dice la Brigada 13. Este registro conlleva unos derechos al titular señalados con normas internacionales como la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y a nivel nacional Ley 1955-2019 en su artículo 167 y dice que facultándolo para la explotación comercial, es decir, exigiendo a quienes lo comercializan el pago de los respectivos royalties, pago que se realiza al creador de algo. Es un derecho por la creación de cualquier obra, proceso, procedimiento, invento, etcétera, para que terceros puedan hacer uso de este elemento. Hasta ahí no nos han dicho del 10%, pero dice 4. El Ejército Nacional ha venido trabajando durante los últimos 5 años en el trámite de registro ante la SIC de estos elementos que antes eran comercializados de manera libre sin compensar a la fuerza por los derechos de propiedad intelectual. Se generó luego la expedición de los registros de formalización de un convenio a finales del año 2021 entre el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Codaltec, para poder llevar a cabo la explotación comercial de estos activos intangibles de la fuerza. 5, la implementación de este convenio se viene socializando a nivel nacional con representantes de la corporación y los propietarios de los establecimientos que tienen permiso para la venta de este tipo de elementos. 6, al contar a la fecha con ese reconocimiento que da la SIC, exige a los almacenes cumplir con las normas de propiedad intelectual que en este caso corresponde al pago por el empleo de los diseños registrados. Y 7, finalmente, como fue establecido en el convenio, los recursos son captados directamente por Codaltec con el fin de financiar nuevos proyectos de ciencia y tecnología de la fuerza. Paola, usted que es nuestra experta en temas de consumidor y sobre todo de la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo menos de lo que entiendo aquí, es que a los señores de Codaltec les están garantizando un ingreso porque aparentemente el registro que se hizo ante la Superintendencia de Industria y Comercio del diseño de esas insignias y demás, pues quedó como si fuera propiedad de Codaltec y ni siquiera el Ejército Nacional. Es lo que yo entiendo de esto. Es como si estuvieran cobrando por la patente. Exactamente. Porque por el registro de los diseños. La propiedad intelectual. Lo cual es que esto hay que llevarlo un poquito más allá. Significa que ni siquiera el Ejército Nacional sería el propietario de los derechos. Es que no lo entiendo, porque es que dice convenio firmado el Ejército Nacional Codaltec para poder llevar a cabo la explotación comercial de estos intangibles de la fuerza. Además, sí. No sé, me parece sorprendente. Y además que Codaltec está representada por el coronel retirado César Felipe León Giraldo y como yo les decía, en el RUES dice que se trata de una unidad descentralizada, sin ánimo de lucro, pero constituida bajo derecho privado. Entonces no queda claro ese porcentaje, pues, ¿quién lo define? ¿A dónde ¿En va dónde en su está? totalidad? En el papel. Y sería bueno también entonces ver ese convenio con... o esa resolución emitida por la SIC sobre el uso de esas insignias. Vamos a buscarlas, vamos a buscar eso. Ariel, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. A ustedes un abrazo, mil gracias. Gracias. Y nosotros mañana tenemos una cita a las 12 del mediodía, cuando Sigue la W en la radio. Nos escuchamos siempre, justo al cierre del Noticiero de la Mañana con Julio Sánchez Cristo. Y no olviden que después de la 1 de la tarde nuestra cita es acá en Sigue la W en digital, para que sigan las denuncias, la información y el contacto con ustedes. Muchas gracias. Sigue la W.